Muy bien. Vamos ahora entonces, en este otro video, a trabajar lo que sería la clase Hatha Shanti para niños. ¿Sí? ¿Por qué digo clase Hatha Shanti? Porque tiene características que, si bien mantienen lo que es una clase de Hatha que se puede enseñar en cualquier escuela, tiene también la impronta propia de la escuela, del estilo de la escuela, ¿no? Bueno, acá hay que tener en cuenta que nosotros en esta clase vamos a trabajar con los 7 chakras, ¿sí? Con los 5 movimientos de tronco, con el sistema de contrapostura esquelético, mayormente esquelético. ¿Se puede usar muscular? Sí, pero acuérdense que este es el más beneficioso, ¿sí? Y vamos a trabajar con los 8 pasos. Esta clase sí o sí, trabaja con todo eso. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que esta clase tiene un objetivo, ¿sí? Tiene un objetivo. Me estoy quedando sin tinta. Señal que la hemos usado, ¿sí? Un objetivo. Ese objetivo debe verse reflejado en un 60%, más o menos, es un promedio. El resto va a verse reflejado por esto, más o menos un 40%. O les diría 50 y 50, 60, va a estar ahí, y ahora se van a dar cuenta por qué. Ustedes ya saben dar clases, pero tenemos que repasar esto para que yo les pueda explicar las cuestiones de los niños. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a empezar acá. Acá nosotros tenemos que realizar MAC, ¿sí? Y respiraciones. Bien, esto va a ser indistinto si está primero o segundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a tener que evaluar el estado de mis niños. Entonces, voy a elegir si empiezo por movimiento articular consciente, porque los chicos están así como dormidos, tranquilos, apesadumbrados, o si vienen súper activos, no les voy a hacer algo físico. Primero tengo que calmarlos. Entonces voy a usar respiración. Recuerden que siempre el orden es Swara y luego Pranayama. En el caso de los grandes, siempre recuerden que todo lo que es Pranayama, ¿sí? Que van a hacer con lo que más van a trabajar el Pranayama, ¿sí? Y porque con los niños van a trabajar respiración alterna, Suryaveda y Chandraveda de manera alterna, no con retenciones, y respiración cuadrada. Y Tratak. Tratak como que entra dentro de los pranayamas, ¿sí? Pero se hace con respiración profunda, pero entra dentro de los pranayamas. También se puede hacer con respiración cuadrada, ¿sí? Pero siempre vayan paulatinamente para llegar a los pranayamas. Mínimo con una práctica de 6 meses de Swara, 6 meses a 8 meses de Swara. ¿Sí? A lo sumo los pueden ir llevando a la respiración cuadrada, por ejemplo, ¿sí? Como para empezar a probar las retenciones y empezar a trabajar con la alterna sin retención, pero mínimo 6 u 8 meses de Swara para llegar a Prana. ¿Sí? Bien, de ahí viene el Namaskar. ¿Sí? Namaskar. ¿Sí? Puede ser saludo al sol, saludo a la luna. Porque son los que ustedes aprendieron en la formación, pero hay más saludos, muchos más. ¿Sí? Que de hecho, si ustedes tienen otras formaciones y conocen otros y pueden quieren incorporarlo, lo podrían hacer, porque ustedes, digamos, están autorizados y avalados por la institución que les dio la otra formación y se los enseñó, y por nosotros esta, entonces podrían, ¿no? Si quisieran. Bien, recuerden que tienen el saludo a la luna que aprendimos en clase, pero también tienen el otro, que se parece al saludo al sol. Ahora cuando
Cuando termine la formación, yo le voy a dar un material que es muy simbólico, tampoco es la maravilla, pero tiene para imprimir algunas cartitas, algunos dados, algunos mandalas, algunas cositas, y ahí tiene un folletito del saludo al sol y un folletito del saludo a la luna que se puede hacer como un postercito, si lo quieren tener. ¿Sí? Pero ahí está el saludo a la luna, el que yo les enseñé que se parece al saludo al sol. ¿Sí? Y el saludo al sol que se parece al clásico de adultos, ¿sí? Pero con una pequeña adaptación, que sería, por ejemplo, un saludo que podrían tener adaptación, digo, porque es un poquito diferente, que podían ir probando al principio, algunas veces antes de llegar al saludo que aprendemos los grandes. Bueno, pero es muy, muy simple, no es que es muy diferente. Bueno, acá obviamente que en la MACAR, en el caso de los niños, se hace uno. Con los más uno, dos pueden hacer, si es que están haciendo el de niños, ¿sí? Ya cuando pasa el tiempo pueden agregar a hacer dos, pero en una clase no se hacen tantos más que si estamos haciendo esta clase, ¿sí? Si no, no se hacen tantos. Porque hay veces que cuando hacen la clase para grande te ponen 3 saludos al sol, 4 saludos al sol. Mierda. Es un montón, no es necesario. Bueno, bien, después de eso, ¿sí? Nosotros acá tenemos que empezar a trabajar todo lo que es las asanas. Entonces, en la primera, ¿sí? Vamos a trabajar todo lo que es asanas de pie, ¿sí? De equilibrio, ¿sí? Las de pie pueden ser en torsión, por ejemplo, ¿sí? En torsión, por ejemplo, las de pie. Y porque ahora les voy a explicar por qué. Porque como nosotros tenemos que trabajar los 7 chakras, ¿sí? Nosotros vamos a empezar con las de pie trabajando en Muladhara. Y con las de pie en torsión trabajando en Swadhisthana. Las torsiones trabajan en Swadhisthana. ¿Sí? Bien. ¿Es como una condición usarlas de equilibrio o no usarlas? No, no es una condición. ¿Puedo usar primero las de equilibrio y después las de pie? Primero las de pie, sí, no hay problema. ¿Sí? También recuerden que las de equilibrio trabajan la concentración, trabajan el tercer ojo. Entonces yo, si los veo muy activos, muy distraídos, muy con las cosas de la afuera que llegaron, les puedo hacer primero una de equilibrio para que concentren. Después de haberle hecho hacer respiraciones, sí, que ya los calmé y que ya hicieron algunas cosas, los puedo, si necesito, llevarlos a la concentración. Entonces, acá van a ir las de pie y de equilibrio. Yo digo pie y o equilibrio y o pie también, ¿sí? Así digo yo generalmente. Bueno, después acá tenemos las de acción general, ¿sí? Después de acción abdominal, ABD, me pongo yo, ¿sí? Acá tenemos las posturas de arrodillado, o sea, no existe un grupo de asanas que se llame arrodillado, ¿no? Acá veníamos con grupos de asanas y acá ya no, esto es una denominación nomás. Arrodillado, sentado, acostado. Acostado me refiero a boca abajo, ¿sí? Por ejemplo, como la cobra, la nurasana, puede ser inclusive el dragón, ¿sí? Entonces, acá podría ser el gato, el héroe, el portón, puede ser Chandra también, ¿por qué no? Chandra. ¿Sí? Sentado tenemos abeja, tenemos pinza, Hanusirsasana, Parivita Hanusirsasana. Podríamos considerar también de arrodillado el osito, ¿sí? El osito digo el niño, ¿sí? Bueno, hay algunas otras más. El camello también, no la aprendieron, pero si la saben cómo se arma o etcétera, la podrían utilizar como arrodillado. Y boca abajo, como les dije, Dhanurasana, la esfinge, la cobra, el dragón, ¿sí? Bien. Después tenemos lo que sería acá las invertidas, ¿sí? Invertidas, ¿sí? Acá vienen las torsiones,
no podemos hacer una invertida muy fuerte, ¿no? Para no activarlos un montón, ¿sí? Ahí tendríamos que, por ejemplo, o sea, si hago Sirsasana, por ejemplo, porque estoy con los más grandes, que no estén mucho tiempo, como armar y desarmar, sino hago un arda, hago un arado, hago una vela, ¿sí? Hago una vela arado pez también, que es una excelente combinación porque invierto las energías pranayapana, comprimo también la zona de la garganta y después descomprimo. ¿Sí? Entonces, genial manejar todo esto de invertir las energías pranayapana por la compresión también en la garganta. Bueno, y después de eso, acá va a venir un momento en donde voy a realizar como una pequeña meditación, visualización, ¿sí? Armonización. Ahí voy a trabajar, por ejemplo, una armonización de chakras, alguna visualización con respiración, algún ejercicio en torno al trabajo, a un trabajo energético, de color, con un color grupal, la observación de una imagen, con un decreto, algo que los prepare para el Nidra Yoga, ¿sí? Y después, acá estaría el Nidra Yoga, ¿sí? El Nidra Yoga. ¿Mm? Bueno, entonces, lo de los 7 chakras, voy a explicar eso por las dudas. Yo sé que ustedes saben, pero nunca más ha estado mal de recordar, o por ahí ustedes tienen otro formato, o lo modificaron, o se lo olvidaron, o lo perdieron como era como cuando se lo enseñamos, etc. Entonces, acá nosotros en las de pie y equilibrio vamos a trabajar Muladhara y Swadhisthana si hacemos alguna torsión. Por ejemplo, podemos hacer silla en torsión, Parsva Konasana en torsión. Bueno, ustedes no aprenden Ardha Chandrasana, pero se podría hacer Ardha Chandrasana en torsión. Tampoco aprenden Trikonasana en torsión, pero se podría hacer, ¿sí? Recuerden que ustedes, aunque aprenden 45 posturas, y es lo que la escuela avala, las 45 posturas que aprenden, ustedes dentro de cada asana pueden hacer los 5 movimientos de tronco. Entonces podrían provocar torsiones, extensiones, lateralidades, etc. Entonces, ahí estaríamos trabajando Muladhara y Swadhisthana con estas. En la acción general ya estamos trabajando el abdomen, igual que en la acción abdominal. Estamos trabajando el abdomen, ¿sí? Entonces ahí trabajamos el tercer chakra. Generalmente en las posturas de arrodillado ya vamos a hacer flexiones y hiperextensiones. De arrodillado, de sentado, boca abajo, vamos a hacer eso. Entonces vamos a estar trabajando Anahata y Vishuddha, ¿sí? Generalmente. Anahata se trabaja por apertura y se complementa con cierre. Vishuddha se trabaja en el cierre y se complementa con la apertura, ¿sí? En las invertidas continuamos a veces trabajando aunque sea Vishuddha y ya nos vamos a Ajna y a Sahasrara. Entonces, ahí está lo que son los 7 chakras. Entonces, esto sin querer va a suceder, los 7 chakras. Por esto del 40%. Estos son porcentajes estimativos, ¿no? Bueno. Los 5 movimientos de tronco van a aparecer solos también, porque yo voy a trabajar extensiones, lateralidades, torsiones, flexiones, hiperextensiones. Van a aparecer. No es que tiene que aparecer una sola vez, pueden aparecer 3, 4, 5 veces cada uno. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no puedo repetir más de 2 veces un mismo movimiento de tronco. Eso sí tengo que tener en cuenta. Cuidado, ¿sí? Y como hablamos del sistema de contrapostura esquelético, recordemos que después de una flexión va una hiperextensión, o después de 2 flexiones, una hiperextensión, o después de 2 hiperextensiones, una flexión, ¿sí? De una lateralidad me voy a la otra, de una torsión me voy a la otra torsión, porque esto es Hatha, ¿sí? No es como Asana Vidya, que hay más libertad para todo esto. Y desde una extensión me voy a cualquier lado, de cualquier lado me puedo ir a una extensión, ¿sí? Al principio, cuando empieza una persona a practicar yoga, más si nunca practicó ningún tipo de actividad, ni deporte, ni nada, no puedo después de una hiperextensión hacer una torsión y viceversa, después de una torsión, una hiperextensión.
En la serie de Rishikesh ocurre que hay 3 hiperextensiones y luego una torsión. Por eso nosotros hemos modificado la formación de cuando yo la hice, empezaba con la serie de Rishikesh. Mi cuerpo todavía no estaba listo para menos pararse de cabeza, y yo no sé cómo hice, preparé de cabeza desde el primer mes. No sé cómo hice. Era más aguerrida. Bueno, y no está preparada la columna ni los músculos, ¿sí? Entonces no es conveniente. Nosotros la hemos modificado y ahora está al final de la formación, ¿cierto? ¿Sí? Cuando los alumnos ya tonificaron el cuerpo, lo prepararon con las 45 asanas. ¿Sí? Bien. Acento, faltaba. Bueno, no sé si se ve de ahí, pero si falta algún acento o algo, disculpe. Bien, el sistema de contraposturas ya está, también va a ocurrir. Y los 8 pasos ocurren. ¿Por qué? Porque en toda práctica de yoga, ¿sí? Yo utilizo las respiraciones, estoy en un asana, ¿sí? O estoy en un asana y utilizo respiraciones. Para eso tengo que controlar mis sentidos, para poder estar en el aquí y ahora, ¿sí? Al lograr eso, logro una concentración. Entonces estoy yendo por los 8 pasos, ¿sí? Cuando llego a la concentración, logro una meditación, Diana, ¿sí? A la iluminación es más difícil llegar, pero bueno, ahí estoy. Y en todo momento intento trabajar sin violencia, siendo sincero conmigo mismo, siendo empático, ¿sí? Aceptando mis capacidades, tratando de entrar lo más puro a la práctica. Por eso inicio un poco con las respiraciones, o están ahí para calmar, para armonizar, para limpiar, ¿sí? Por eso también limpio con los movimientos articulares, ¿sí? Al mover mis emociones, al renovar mi prana, ¿sí? Tanto con la respiración como con el movimiento articular consciente, ¿sí? Entonces, esto va a ocurrir por consecuencia, va a ocurrir, ¿sí? Ahora, mi objetivo, atención, en el 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que las asanas que elija tienen que ser mayormente para este 60%, pero sin olvidarme de todo esto. De los 7 chakras, de los 5 movimientos del tronco, el sistema contrapostura esquelético. Que las respiraciones que elija tienen que ver con ese 60%. Que las visualizaciones que elija tiene que ver con ese 60%, ¿sí? Etcétera. Bueno, obviamente acá entran mudras también, ¿sí? Mudras, porque puedo usar mudras, etcétera. Pero esto tiene que ver con otra cosa. A ver, dentro de esta clase que ustedes ya conocen, ustedes tienen que utilizar las técnicas que fuimos aprendiendo, que fuimos trabajando. ¿Sí? Puedo usar Asana Vidya, Armando Ardasanas. Puedo usar cuentos, puedo usar canciones, puedo usar juegos. Tengo que tener en cuenta los juegos según las edades. Puedo usar alguna técnica de mimo, etc. Lo importante es que esto se tiene que ver reflejado. La respiración no tiene que ser como cuando yo se la doy a un grande. Acá para eso tengo, por ejemplo, los juegos que vimos en el primer módulo, que pueden ser esos, pueden ser otros. Algunos hicieron conmigo dinámicas, ¿sí? El otro día, por ejemplo, jugábamos con las burbujas, las atajamos, las soplábamos. Pueden ser respiraciones en movimiento, ¿no? Con meditación vipassana, o en vinyasa, que vinyasa significa respiración en movimiento, ¿sí? Por ejemplo, entonces yo, para los más pequeños en especial, voy a tener que usar didácticas, juegos, ¿sí? Propuestas, materiales, recursos, música, instrumentos musicales, sillas, pelotas, cubos, dados de emociones, dados de asanas, dados de, iba a decir lo mismo, de emociones, con caritas con emociones, lo que ustedes quieran incorporar, ¿sí? Para eso nosotros fuimos
probando, haciendo juegos, haciendo clases, haciendo distintas dinámicas de lo que íbamos viendo. ¿Sí? Entonces, esto no puede suceder como una clase de adultos. En especial para los niños va a tener que ser con propuestas didácticas. Para los más grandes puede haber una propuesta didáctica, sí, ¿por qué no? Pero adaptada a la edad de ellos. Va a tener un tono más adulto, ¿sí? Con otras propuestas, ¿sí? Puede haber inclusive un movimiento articular que tenga en cuenta ejercicios de confianza, ¿sí? Que yo les había contado algunos de teatro, uno que era que lo íbamos pasando a la persona en los brazos, íbamos poniendo de cabeza mientras estaba con los ojos cerrados, que decía, yo no soy esto, yo no soy el otro, yo no soy aquello, que se puede adaptar. Por ejemplo, suponete que lo que tiene que decir sea solo emociones. Yo no estoy triste, yo no estoy alegre, yo no estoy enojado, yo no estoy rabioso, yo no estoy, por ejemplo. O, por ejemplo, posturas. Por ejemplo, el guerrero, la pinza, la cobra, la abeja, que vaya diciendo posturas, ¿me entienden? No, puede trabajarlo de ahí, puede trabajarlo con algo que ustedes quieran provocar. También está el famoso ejercicio de confianza que son 3 personas, uno está en el medio, se va para adelante, lo taja, así que hacemos de confianza. Hay otro que se tapan los ojos y lo traslado, uno lo traslada sin que espíe con muchos obstáculos, por ejemplo. ¿Sí? Y si no, tenemos caminatas con emociones, con roles, con stop. Se puede utilizar, ¿por qué no?, el juego de la silla, que puede ser adaptado de muchas maneras, ¿sí? Ya van a ver que yo les voy a entregar también como material extra un modulito donde tienen todos juegos y actividades para usar, todo tipo de juegos. Y uno es similar al de la silla, pero con hojas de diario. Hay que pararse sobre la hoja de diario. De hecho, también se puede hacer que no salgan las personas del juego, pero que sí salga la silla. En cada vuelta sale una silla. Entonces ya después tienen que ir como poniendo todos en la misma silla, como puedan. ¿Sí? Solamente puede, como decir, estar los pies en el suelo de la persona que está en la silla, pero el resto tiene que estar como sentado, como puedan, subidos a la silla, y en este que también podría ser en la hoja de diario. ¿Sí? Bien, y acá también las propuestas con asanas, ¿sí?, van a tener que ser utilizando cuentos, juegos, dados, pueden ser como 3 juegos diferentes, pero que se relacionen unos con otros, ¿sí? Ustedes siempre tienen que tener en cuenta el objetivo. Mientras que se repite este formato, que las cosas vayan sucediendo, las dinámicas, las didácticas, los recursos, pueden usar lo que quieran. ¿Sí? Viendo estas 2 clases, obviamente que son diferentes a las de Yai. Ya ellos yo se las había contado, y también es diferente a la de a la clase Yanti. ¿Sí? También es diferente, muy diferente, porque la otra tiene varios estilos, varias técnicas. Bueno, yo creo que está claro. A mí obviamente me gustaría que ustedes vean el video, ¿sí? Y que después, cuando empecemos a hablar de las propuestitas de clase, que hay un montón, ahí van a empezar a surgir actividades, más ideas, más cosas, ¿no? Bueno, mañana, si Dios quiere, nos vamos a ver. Mañana, si Dios quiere, nos vamos a ver y vamos a empezar a leer eso. La semana que viene vamos a trabajar con la serie Rishikesh en algún huequito, porque yo tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque la otra ya es Navidad. Y ustedes ya tienen que empezar a armar esta clase. Entonces, a mí me gustaría que ya le empiecen a dar una impronta, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Empiecen a pensar en el objetivo, empiecen a pensar en el Nidra Yoga, ¿sí? Como para que cuando veamos, ¿sí?, ustedes tendrían la semana que viene medio decirme, bueno, yo armé más o menos esto, que a mí me gustaría que no tanto que me la manden para que yo se las corrija. Yo quiero que ustedes son 2, que la veamos en clase, para que de paso la otra compañera también pueda trabajar, ¿sí? Y ver cómo se hace la clase, cómo la hizo, las ideas, estaría bueno, ¿no? Y después ya la tienen que grabar en un videíto. Cuando yo se las apruebe, la tienen que grabar. Porque
nosotras nos tenemos que tratar de ver mañana, de ver el miércoles y el viernes que viene. El miércoles a mí me gustaría que nos quedemos un ratito más, que hagamos el esfuerzo de quedarnos un ratito más. No sé, si no pueden a las 6:30, arrancamos a las 7, pero que nos tratemos de quedar para cerca de las 9, ¿sí? Porque en realidad nosotros vamos a tener clases básicamente la semana que viene y la otra. Si vemos que es necesario, porque en realidad ya después viene el año nuevo, ¿me entienden? Vamos, si vemos que es necesario, vamos a tratar, no, si vemos, vamos a tratar de tener seguramente algún encuentro el fin de semana este que ya es año nuevo después. El martes es año nuevo, empieza año nuevo, miércoles empieza año nuevo. Capaz que tengamos algún encuentro cortito ese sábado, como para cierre general, ¿sí? Entonces, bueno, mañana quiero que nos veamos, que hablemos de todo esto que va a estar en el módulo. Y la semana que viene vemos un poquito la serie de Rishikesh, seguimos trabajando con las ideas de clase, ¿sí? Y ya vamos cerrando, ¿sí? Bueno, nada, bellas, nos vemos si Dios quiere mañana. Un abrazo grande. Shanti.